Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 109. Estamos en el libro de Levítico. En el día de hoy vamos a estar considerando los capítulos 3, 4 y 5. El capítulo 3 comienza con la descripción de lo que es llamado la ofrenda de paz. Semejante a las ofrendas de holocausto, estas ofrendas son mencionadas comenzando con ganado, luego de ovejas y luego de cabras. Para estas ofrendas se ponía la mano sobre la cabeza del animal y se degollaría el sacrificio en la puerta del tabernáculo. Su sangre era esparcida por el altar alrededor. Noten que en los tres instantes la sangre de la ofrenda es esparcida sobre el altar y la grosura del animal es quemada en holocausto a Jehová. Si prestan atención a los elementos entregados sobre el altar, notarán que es una mínima parte de la víctima. Esto porque la otra parte se compartía entre el adorador y los sacerdotes. De esta manera, la ofrenda de paz era compartida entre Jehová, el adorador y el sacerdote. La porción del tabernáculo se designaba para el alimento de los sacerdotes, pero también de los pobres y necesitados. En el capítulo 7 leeremos más acerca de la ofrenda de paz, pero podemos adelantar tres motivos específicos por los cuales se utilizaba este tipo de ofrenda. Primeramente, la ofrenda de paz se podía ofrecer voluntariamente en adoración a Dios por su generosidad inmerecida. Esto típicamente sucedía luego de milagros, sanidades o liberaciones de peligro. Segundo, en cumplimiento de un voto. Votos eran bastante comunes entre el pueblo de Dios y en su cumplimiento se ofrecía una ofrenda de paz, con tanto de demostrar que no quedaba duda ni resentimientos en el adorador por haber cumplido con su voto. En otras palabras, estaba en paz con sus hechos. Tercero, la ofrenda de paz se podía ofrecer cuando Dios respondía a la plegaria particular de un adorador en momentos de necesidad extrema. Esto se hacía luego de una petición específica a Dios, cual fuera contestada según le fue pedido por el adorador. La ofrenda de paz era símbolo de agradecimiento por haber hallado gracia ante los ojos de Jehová. Noten al final del capítulo la prohibición de comer la grosura o la sangre de los animales. El capítulo 4 comienza con la descripción de la ofrenda a Jehová por el pecado. Noten en los primeros versos que esta ofrenda era tanto para el pueblo como para los sacerdotes. Los versos 3 al 12 contienen la descripción de la ofrenda de pecado involuntario por un sacerdote. Debemos notar que no todos los sacerdotes servían en el tabernáculo a la misma vez. Utilizaban una rotación por familias y el servicio del tabernáculo se repartía entre los sacerdotes. Esto quiere decir que la referencia al pecado de los sacerdotes no indica que estuvieran cometiendo pecados durante su ministerio, aunque esto también pasaba. Esta ofrenda era específicamente en respuesta al pecado del sacerdote. La ofrenda por el pecado era un becerro degollado en la puerta del tabernáculo. Noten de nuevo que el ofensor pondría su mano sobre la cabeza del becerro. Los versos 5 al 7 indican lo que se debía hacer con la sangre del becerro. El sacerdote había de mojar su dedo con la sangre del becerro y rociar hacia la puerta del tabernáculo. Recuerden en este instante que esta es la cortina del santuario, no la cortina de los atrios. Se había de echar sangre sobre los cuatro cuernos del altar y lo demás era derramada al pie del altar. Los versos 8 al 12 concluyen las instrucciones sobre el sacrificio para el pecado del sacerdote. Solo la grosura era quemada sobre el altar, semejante a la ofrenda de paz. Pero por ser esta ofrenda por pecado, todo lo demás del becerro, incluyendo su carne, su piel y su cabeza, serían transportados fuera del campamento y quemados en el lugar donde se echaban las cenizas del altar. Esto se hacía porque el becerro era representativo del pecado del sacerdote, una figura santa en el pueblo, y ninguno podía participar de sus carnes. En los versos 13 al 21 se describe cómo se haría una ofrenda de pecado cuando todo el pueblo estuvo envuelto en un pecado, sin conocerlo, no voluntariamente. En ese caso, el sacrificio podía ser un solo becerro, pero en vez de un solo hombre poniendo su mano sobre la cabeza del becerro, serían todos los ancianos, las cabezas de las tribus de Israel. El resto del procedimiento es igual a la ofrenda
por el pecado del sacerdote. Noten en el verso 22 la mención de expiación. Expiación en cuanto a los holocaustos significa que el becerro o la víctima, en caso de que no fuera becerro, sufrió el castigo o el precio por la transgresión. Los versos 22 al 26 describen cuál sería la ofrenda por el pecado de un líder del pueblo. En este instante, la ofrenda por el pecado del líder sería un macho cabrío sin defecto. Semejante a como se ha descrito hasta el momento, pondría su mano sobre la cabeza del macho cabrío y se degollará a la víctima en el mismo lugar frente a la puerta del tabernáculo. Noten en el verso 24 que es expiación también. En este caso, el sacerdote rociará sangre sobre los cuernos del altar y derramará la sangre al pie del altar de bronce. La grosura del animal se quemaría sobre el altar, pero en contraste a los previos sacrificios del sacerdote y del líder, esta ofrenda se utilizaría como alimento para los sacerdotes. El capítulo 7 indica que se había de comer en un lugar santo por los sacerdotes. Los versos 27 al 35 describen la ofrenda por el pecado involuntario de un individuo. Noten en el verso 28 que la ofrenda sería de una cabra en contraste al macho cabrío de los líderes. El verso 32 indica que puede ser cordero hembra también. Esta ofrenda es tratada en similar manera a la ofrenda del líder, con la sangre sobre los cuernos del altar y derramada al pie del altar y la grosura ofrecida en holocausto a Dios. Semejante a la ofrenda del líder, esta ofrenda se podía comer por los sacerdotes en un lugar santo. El capítulo 5 comienza en el primer verso con una regla sobre la divulgación de mentiras o juramentos falsos. Si uno escuchara un testimonio cual sabía que era falso, por haber sido testigo de lo contrario, y no dijere nada, sería culpable de pecado. Los versos 2 y 3 tratan acerca de tocar cosas inmundas. Más adelante se hará mayor mención de lo que era inmundicia para los hebreos. Basta por el momento notar que ciertos animales, aunque muertos, eran inmundos y no se podían tocar sin ser causa de impureza en el individuo. El verso 3 menciona brevemente la inmundicia de los hombres. La ley es específica en cuanto a las secreciones del cuerpo cuales podían causar inmundicia en otros individuos. Luego en el libro se explicarán cuáles son con mayor detalle. El verso 4 trata sobre hacer juramentos a la ligera. No importando si fuera para bien o para mal, el individuo sería culpable, indicando que tendría que cumplir con su juramento. Quizás el mejor ejemplo de esto en la Biblia es el caso de Jefté en Jueces capítulo 11 versos 21 al 40. Los versos 5 al 13 describen la ofrenda que se haría por cualquiera de estas transgresiones mencionadas en los primeros 4 versos. Estas eran de las más comunes entre el pueblo de Israel. Noten que la ofrenda es una ofrenda de pecado y comienza con una hembra de los rebaños, un cordero hembra. Si el ofensor no tuviese para un cordero, podía ofrecer 2 tórtolas. Si no hubiese para 2 tórtolas, podían ofrecer un puño de flor de harina, pero sin aceite, como en la ofrenda de oblación. Noten en el verso 13 que el sobrante sería del sacerdote, quien lo ofrecía en expiación. Los versos 14 al 19 describen las ofrendas expiatorias. Estos versos reiteran lo escrito hasta este punto en el libro sobre las ofrendas de pecado o expiación. Noten que la ofrenda preferida era de un carnero, pero ya han visto las excepciones para quienes no pudieran cumplir con ese requisito. La ofrenda expiatoria era la ofrenda más común en Israel y más comúnmente presentada en el tabernáculo. Esto han sido los capítulos 3, 4 y 5 de Levítico. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.